Bien amigos, un día más con todos vosotros, con todos ustedes en el Viajero Cuántico, cómo no. Un día más y un día más hablando con nuestro Eduardo Montagut. Ya lo conocen ustedes. Si aparece hablamos de masonería, que es lo que nos trata esta noche. Aunque hoy vamos a intentar centrarnos, en los jardines y en las algunas ciudades masónicas por excelencia. Algunos jardines efectivamente y algunas ciudades, porque es que hay muchísimos. Eh, y de laberintos también vamos Claro. a hablar. A mí, Porque los laberintos están en los jardines. bueno, claro, pero no todos los jardines tienen laberintos. Efectivamente. Eso es verdad. A mí siempre me han fascinado los laberintos, pero me dan un poco de miedo meterme por si no puedo salir, ¿eh? Bueno, es que hay algún laberinto, mira, Es difícil, el de Horta, ¿no? que lo vimos sale esta noche, a mí me da mucho miedo. Sin embargo, hay otros laberintos que yo he asistido, por ejemplo, en Londres, que son muy bonitos y no dan tanto miedo. O el laberinto de la Catedral de Chartres, que también es muy especial, pero el de Horta siempre me ha dado resquemor, no sé por qué. Bueno, en cualquier caso, algunos laberintos, no todos, tienen una simbología masónica que luego veremos. Aclaremos, el de Horta está en Barcelona, ¿eh? El de Horta está en Barcelona, en el barrio de Horta de Barcelona. Y vivimos en ciudades o vivimos en pueblos y con las prisas no nos damos cuenta muchas veces de lo que nos rodea, de lo que hay en nuestras calles, de lo que hay en los edificios. A veces vemos relieves, bajorrelieves, vemos gárgolas, vemos pinturas, vemos blasones, escudos, pequeñas esculturas y pasan desapercibidas. Bueno, están ahí. Hay que hacer un recorrido turístico a veces con un guía turístico para que te lo explique, ¿no? Lo que significan. Bueno, pues hay en muchas ciudades muchos símbolos masónicos que desconocemos, que no conocemos evidentemente, y que bueno, que tienen su significado. Hay mensajes cifrados, hay códigos secretos y esotéricos. Y yo cada vez, desde que hemos entrevistado a Eduardo Montagut, pues intento fijarme en lo que dice y no dice. No, intento fijarme en lo que hay muchas veces en esas fachadas, en los edificios que nos rodean. Claro que no sé muy bien lo que significan porque no soy experta, pero cuando lo escucho digo, pues voy a ver si paseando ya me voy fijando en todo, ¿no? Por ejemplo, la escuadra, que no el cartabón, la escuadra, sé que es el símbolo de justicia, ¿no? La plomada, que también a veces aparece. Bueno, esto, tanto la escuadra como la plomada, el compás, la maza, el cincel, son símbolos de los antiguos masones, de los albañiles. La palabra masón es albañil en francés, ¿no? Pues la plomada, por ejemplo, significa la rectitud moral, que no la superioridad moral, que hoy está muy de moda, de la superioridad moral. Yo soy moralmente superior a ti, por tanto lo que yo digo es lo que vale y lo que dices tú no. Es la rectitud moral, el conducirnos con ética y con moral. Con ética y con moral. Es una palabra que tal vez hoy está denostada. Exacto, sin faltarle a nadie y respetando a todo el mundo, ¿no? El compás abierto, por ejemplo, es el símbolo de la sabiduría y de la perfección. La maza, que también aparece, pues sería el trabajo, la búsqueda de la perfección en el trabajo, del trabajo bien hecho, ¿no? El cincel, que también aparece, pues es el símbolo del aprendiz que recibe las lecciones de su maestro, las enseñanzas de su maestro para aprender, pues, el oficio, ¿no? El oficio y no solo el oficio, sino solo el oficio manual, el ejercicio del oficio. Y cómo somos, es decir, las enseñanzas de cómo debemos conducirnos en la vida, ¿no? Luego también a veces aparece pues el saludo masónico entre hermanos de las logias, las columnas de Salomón, la estrella flamígera, que es una estrella de 5 puntas, es el pentagrama, la letra G,
que representa pues al gran arquitecto del universo, y la pirámide pues que también es el principio creador. O sea que bueno, hay muchas cosas que están ahí, que nos pasan desapercibidas y que bueno, pues yo intento fijarme cada vez más. Bueno, todo esto que has dicho procede de, como has dicho, de la masonería más antigua, más arraigada. Hoy vamos a hablar de los jardines y vamos a hablar, por tanto, de la naturaleza. Y fíjate, una de las cosas que aparece en muchos jardines son los cuadrados. Los cuadrados que tienen que ver con esa idea de estar entre la tierra y el cielo. También hablaremos de plantas y de árboles, que para un masón representan la virtud y los principios. De la simetría, fíjate tú, la simetría de los jardines, que también están reflejadas muchas veces en los planos urbanistas de algunas ciudades, que representan la perfección y la armonía. También tenemos los caminos y los senderos, que representan la reflexión y el crecimiento personal. Por cierto, hay una analogía ahí entre los caminos y los senderos masónicos con los caminos budistas y los caminos del Tao, que se les llama también, y los caminos Zen. Pero bueno, también en los jardines están, por supuesto, como no, las fuentes y los estanques, que representan la vida y la sabiduría. Y por supuesto, en todos ellos se hacen y serán ceremonias de todo tipo. Has dicho una cosa muy interesante, que es que cuando yo hablaba de estos símbolos, de la escuadra, de la plomada, del compás, etcétera, que es de la masonería, son símbolos de la masonería antigua, ¿no? Pero, y claro, podemos pensar que todos estos símbolos pues están en edificios antiguos, pero y sí, muchos de ellos están incluso en cementerios, en muchas construcciones. Y podemos pensar que solo hay símbolos masónicos en lugares antiguos. No. Y no es así, sino que en las grandes ciudades, donde muchas de ellas de nueva construcción, también hay símbolos, los mismos edificios, el mismo trazado de las ciudades también tienen una simbología, y de eso vamos a hablar. Eso es muy interesante. Hombre, hasta en los rascacielos que saldrán esta noche, por supuesto. Oye, tú sabes el Museo del Louvre, sí, que bueno, es de todos conocido, ¿no? Lo representa una pirámide de cristal. Sí. Y no porque de ello escribiera Dan Brown un libro, sino porque hay algo más detrás. Bueno, claro, símbolos. Pues yo creo que va a ser un programa muy bonito, muy interesante. Bueno, como todo lo que hablamos con Eduardo, es historiador, es profesor, está acostumbrado a la enseñanza, a divulgar también. Estuvo con nosotros hablando de simbología masónica, sí, y también de la historia de la masonería. Pues hoy de nuevo lo traemos con todos ustedes. Para deleite de todos. Y una cosa que yo quiero decirles, todos estos temas hay que verlos de una manera abierta. Nadie es dueño del conocimiento y nadie tiene la verdad absoluta. Pero yo creo que cuantas más opiniones distintas a ser posible escuchemos, mejor podremos tener una idea de quiénes somos, de a dónde vamos, de dónde venimos, de si es necesario tener conocimientos y a quién nos queremos parecer y con quién nos queremos diferenciar. Bien, amigos, con nosotros Eduardo Montagut. Buenas noches. Eduardo es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, para doctorarse después, posteriormente, con la misma especialidad y la misma universidad, la UAM, la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor de Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid y ha desempeñado cargos directivos en distintos institutos. También es miembro de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Bueno, con nosotros ha estado en varias ocasiones, hemos hablado con él de masonería, de muchos tipos de simbología, de la historia de la masonería, y siempre nos quedamos cortos. Él, como escritor,
y divulgador de no solo de historia, sino también de la masonería, pues sabe mucho de esto. Y es nuestro, yo no sé si decir, igual que la gente tiene el médico de cabecera, el abogado de cabecera, pues nosotros tenemos el maestro, el masón de cabecera, de grado, que se me ha olvidado el grado, pero lo tengo por ahí, de grado 14, ¿verdad? 14, sí. De grado 14. Sí, sí, que habla de mandiles, que se ponen los mandiles, pero nunca explica nada de lo que cocinan, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero Entonces, me ha gustado eso de masón de cabecera, pues tengo amigos que dicen que soy el historiador de cabecera, que me acuerdo. Hoy hace 300 años que murió, no sé, hoy hace 400. Y entonces eso me gusta mucho. Gloria Fuertes era poeta de cabecera. Claro. y era tu poeta de cabecera. Yo le escribí un poema cuando murió. Es una gran mujer, una excelente mujer. Bueno, y además, Eduardo, mira que publica cosas, en Instagram, en las redes. Yo siempre, claro, como sabemos que es masón, pues siempre voy buscando, a ver, esto que publica, ¿qué significará? ¿Tendrá algo que ver con la masonería? Porque él hace fotos y vídeos preciosos de flores, sobre todo, de plantas. Yo no sé si es porque es amante de la naturaleza solo o porque las plantas y las flores y sobre todo las rosas tienen que ver con la masonería. Y además saca a los gatos, que te he visto sacarlos a los Sí, gatos. son gatos de la familia. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Me gusta la naturaleza, pero efectivamente las flores tienen. eh, Hombre, bueno, hoy vamos a hablar. De jardines. Hoy vamos a hablar de jardines masónicos y de arquitectura masónica. O sea que sí, va a salir todo esto. Pero bueno, ya que decías, Antonia, ya que decías esto, a mí también me deja sorprendido. La verdad es que me lo manda a mí. Yo recibo cada día, yo no sé cómo puedes escribir tanto, no sé cómo lo haces, por la mañana, a veces a mediodía y a veces y muchas veces por la mañana y por la noche, eso seguro. Que debe de tener un archivo Cantidad de ahí. información, cantidad de información. Y lo último que me ha mandado hace un rato, que digo, sí, pero vamos a ver si vamos a conectar, qué hace en otra cosa. Y recibo tuyo, y una de las cosas me deja sorprendido porque leo, entre otras cosas que me han mandado, ahora estoy de cabeza y leo, la pólvora masónica. sí, Digo, la pólvora masónica, ¿pero qué es esto? Esto yo no lo he oído, me voy a buscarlo y me habla de bebida. sí, Y me sí. habla. Claro, porque los masones cuando están en un banquete cargan cañones. Y los cañones se cargan con pólvora. Pues Ajá. hay pólvora roja, dependiendo de la bebida. Sí, no todo en el rito escocés, que tiene un significado militar. Claro, la puede decir, la pólvora, pero bueno, este chico es de la guerra, ¿no? Pues sí, 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 es la pólvora. Cargue, cuando se va a brindar, se dice, carga en cañones. Y se cargan los cañones, que es alzar la copa y beber. Y beber, vale, vale, o sea que bueno, es una cosa que se puede decir, no es una cosa. No, no, Sí. no. No es Vale, nada oculto, pues ¿no? bueno, bueno, haces una analogía preciosa entre el vino blanco, el vino tinto, el Sí, agua, en fin, en fin. El agua también va a salir hoy mucha. supongo, dentro de los jardines masónicos. No sé por dónde quieres empezar, ¿por jardines o por ciudades masónicas? Pues Vamos a ver. podemos empezar por jardines. Precisamente acabo de venir de una ciudad que está al lado de otra, donde hay un jardín masónico. He estado en Nápoles y en Nápoles está la Reggia di Caserta, que es el palacio real que hizo Carlos III. Muestro los sitios reales que ya se hicieron allí. Y hay un jardín masónico, un criptopórtico que hizo la reina María Carolina, posterior, que es posterior a Carlos III. Y bueno, pues los jardines masónicos, las ciudades masónicas, los rascacielos masónicos. También tenemos que hablar de rascacielos masónicos, Ah, que los hay. Ujú. Claro, ¿por qué jardines masónicos? Pues hay los masones en el siglo XVIII, en Inglaterra, en Italia y en España. Recordó a los madrileños que tienen en la línea 5 del metro, al final de la línea 5 del metro, tienen una estación que les va a llevar a un jardín masónico, que es el Parque del Capricho. ujú. Es decir, que lo tienen aquí al lado, es decir, en un país donde en teoría tampoco masónico como España, ¿no? Bueno, pues el jardín se convierte, no sé, yo creo que se convierte en algo curioso, porque en principio uno puede decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues porque es un espacio natural que se puede dar para los símbolos. Es decir, es un espacio que hace el ser humano.
Porque el jardín, aunque el jardín masónico por antonomasia es el británico, más que el francés, es un jardín que hace el hombre y en donde utiliza la naturaleza, la arquitectura, lógicamente, como buenos masones, y la escultura para hacer una especie de viaje iniciático. Ujú. Y cuando tú paseas por el Parque del Capricho, pues ahí te gustan las cosas, ves las cosas, dices, qué bonito, un templete. Cuando ves los jardines esos de Retorno a Bridgegate, esos jardines ingleses maravillosos que son paisajísticos, dices, ¡ay, un templo, qué bonito! Vale, bien, pero eso tiene un significado para los iniciados. Y entonces es un aprendizaje que se hace, ¿no? Y el primero que lo hace es un poco el Bomarzo, ¿no? Y luego son los ingleses, los italianos lo hacen muchísimo y los españoles también, y los portugueses. Y entonces es un espacio, son elaborados, son muy sofisticados, y bajo algo que cualquier persona diría, qué bonita escultura, qué bonito árbol, qué bonita columna, qué bonito abejero. Ujú. ¿Cómo? ¿Un abejero? Hay un abejero en el Parque del Capricho. Un abejero es un símbolo masónico, porque la abeja es un símbolo masónico. ¿Por qué? Claro, claro, entonces, evidentemente son espacios, los laberintos que se van a utilizar, el laberinto tiene un significado masónico. Alguno puede decir, bueno, este señor se lo está inventando porque hay que buscar masonería. No, 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 no. Los jardines se hicieron así. Y empezaron en Inglaterra, lo hicieron muchos italianos, copiando lo inglés y reelaborándolo con su gusto especial. Y en España, pues también, gracias a la duquesa de Osuna, pues tenemos un parque masónico, ¿no? Un jardín masónico. Mm. Y, y, y luego, aunque luego hablaremos, hay ciudades masónicas. Washington es la ciudad masónica por antonomasia. Bueno, Pero muchos ya creo más. que, creo que vamos a ir saltando de jardines a ciudades. Sí, no, sí, lo siento, sí. Mira una Pero luego cosa. hay masones que sin hacer ciudades masonas son grandes urbanistas, como José Bonaparte. O Ujú. sea, una de las cosas bonitas que hacen en Madrid es Pepe Plazuelas, no solo Pepe Botella, Pepe Plazuelas, ¿no? Y luego los rascacielos, que esto une masonería con capitalismo. Pero bueno, es por centrar las tres cosas, pero Ujú. yo voy a ser disciplinado, voy a ser un masón disciplinado y voy a atender las preguntas que se me hagan y no me voy a ir por los cerros de Úbeda. Mira, has hecho alusiones al capricho. El capricho está en la Alameda de Osuna, como tú has dicho, que lo creó, o lo fundó, lo patrocinó la duquesa de Osuna en Madrid. Y has hablado de los jardines del estilo que fueron los ingleses los primeros, pero casualmente este parque, este jardín del capricho, combina los estilos francés, inglés e italiano Sí, y combina el románico, lo masónico, también lo esotérico, porque dicen que es un parque muy esotérico donde sí, 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 han sí, pasado sí. muchas cosas. Y yo tengo aquí apuntadas efectivamente está el templete este que dices en honor de Baco, si no me equivoco. Sí, Hay señor. un casino del baile, el Sí, laberinto señor. famoso, que sabes que es el camino iniciático espiritual que tú Eso es. masónico, pero que también está en otras sociedades secretas. Luego, si da tiempo, hablaremos también algo de las sociedades secretas. Y está la Casa Vieja. La Casa Vieja también dentro del Capricho. Eh, mm, es en Madrid, donde además hay tours para ver el Madrid masónico en Madrid. Y esto es un parque muy, muy, muy especial. Que no hay que confundir con el capricho del Marqués de Comillas, ¿no? Que ese es Gaudí. Eso es. Buena observación. Bueno, Claro, porque se habla mucho del capricho. Yo creo que es más conocido así popularmente el capricho de Comillas que el que estáis hablando del capricho de Madrid. Bueno, por lo no, el menos. Capricho. Yo no estoy haciendo comparaciones de que sea más bonito o más feo. No, no. Estoy diciendo que quizá popularmente a mí cuando me hablan del capricho, automáticamente pienso en el de Comillas y pienso en Gaudí. Pero bueno, que por eso digo que no hay que confundir el de Madrid Claro. con el de Una, Comillas. una cosa que vamos, va a salir de la que vamos a saltar de una cosa a otra y que tiene que ver, y que yo creo que hay una representación en los jardines y también hay una representación en la distribución de las ciudades masónicas, es precisamente el colocar las calles, las avenidas, los senderos en lugares determinados, las intersecciones que tienen una simbología especial. Háblanos de esto, por favor. Sí. Bueno, ya hablaremos luego del laberinto y del laberinto de Horta, de Barcelona, que también es un jardín
que es Perdona. un jardín masónico. Efectivamente, aquí, claro, cuando uno analiza el urbanismo, piensa, pues el urbanismo hipodámico, ¿no? De Tales cuando se hace hipodamos de Mileto, que hace, que es la manzana, la cuadra latinoamericana, lo que conocemos, ¿no? El barrio de Salamanca, el ensanche de Barcelona. Pero en la masonería, y luego hay un urbanismo barroco que habla mucho de las intersecciones también y de las perspectivas. Recordemos la perspectiva Nevsky en San Petersburgo, o las perspectivas que hay en los jardines Aranjuez. Bien, el hombre se ha obsesionado, yo creo que esto es muy importante y seguro que vosotros sabéis más que yo. El hombre se ha obsesionado mucho con la geometría, con las líneas que se cruzan, porque todo eso tiene mucho significado y la masonería no deja. Y de hecho, uno ve triángulos y ve intersecciones en el plano de Washington, que además hace una ceremonia inaugural vestidos de masones. Y Washington era el masón por antonomasia, ¿no? Y entonces tiene toda una simbología, templos, se construyen templos, intersecciones, los puntos. Es un tema muy interesante que desborda lo que es la masonería en sí. ¿Eh? ¿Por qué tienen que cruzarse las líneas? ¿Por qué tiene que haber paralelas? ¿Por qué haber tangentes? ¿Por qué tiene que haber perpendiculares? Todo eso tiene mucho que ver con la masonería, pero también con el esoterismo, ¿no? Y eso es muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque demuestra una teoría que yo tengo, que es que la masonería forma parte de un universo de cosas, de saberes, de religiones, de saberes, de aspectos también laicos, de cuestiones esotéricas que forman parte del ser humano, de cosas que bajo la apariencia nos están diciendo algo, nos están intentando explicarnos quiénes somos y dónde estamos y por qué. Es decir, y la masonería no es ajena. La masonería tiene mucho de los judíos, tiene mucho de todo el cristianismo, tiene mucho de la Biblia, tiene mucho del esoterismo, de esas cosas, y de la alquimia, y todo eso se va uniendo en el pensamiento, ¿no? Y cuando uno se introduce en la masonería, descubre que bajo esa apariencia estúpida, absolutamente estúpida, de cultos al diablo no sé, y de contubernios, pues muestra que lo que se está intentando es, a través de la arquitectura, de los jardines, hay una orden masónica de jardineros también, Ah, eran jardineros, que es una cosa que descubren los franceses, se descubre hace muy poco, que en vez de utilizar la simbología plenamente de arquitectos y de albañiles, usan una regadera, una podadera, etcétera. Es algo fascinante, ¿no? Es algo fascinante. Entonces, me gusta mucho hablar con vosotros porque vosotros pertenecéis a ese mundo que os interesa saber qué hay detrás de lo aparente. Y a mí eso es me parece, es decir, es un diálogo en el que nos entendemos. Cada uno en su formación, cada uno en su manera, pero nos entendemos. Bajo la apariencia de una intersección, de una perpendicular, algo se quiere decir. Si se construye un abejero, es no solo para tener abejas. Y todo el mundo dice, claro, para tener abejas y miel. Sí, pero es que la abeja es un animal masónico, porque es un animal que habla de cómo la abeja se cuida de las demás abejas, de los hermanos, y cuida de la abeja reina, que es el venerable. Es un insecto trabajador por antonomasia, y el masón es un trabajador. Las columnas fundamentales que sostienen los templos, pues todo eso que aparentemente podemos ver qué bonito es y entender, ay, qué maravilloso es el, el, el jónico, el corintio, o el compuesto, o el toscano, hay algo, ¿no? O el laberinto, que es el camino iniciático. Eh, Eso sí, perdóname porque yo tengo el defecto no, de perderme, pero me gusta mucho hablar con vosotros, de verdad, porque vosotros pertenecemos a un mundo, a mundos a lo mejor distintos, pero que nos damos cuenta que detrás de lo aparente, y esto creo que la gente tiene que darse cuenta, hay más cosas y no conspiraciones contra el Papa, contra Donald Trump, contra el rey, contra Putin, contra el gobierno, no, simplemente el anhelo que tiene el hombre de entender por qué estamos aquí y qué estamos haciendo aquí. Que eso no lo tiene la monopolio la Iglesia Católica, ni la fe islámica, ni los judíos. No lo tienen. Cuidado. Ellos tienen muchas respuestas. cuando yo he dado alguna charla, he dado alguna charla, le digo a muchas personas, hacer caso a lo que está, lo que vemos. Ahí es lógico, lo que vemos es una cosa, pero hacer caso a lo que no está, a lo que no veis, Aquí porque en no. lo que no veis hay una parte de lo que está, aunque no está. Vamos, lo has explicado, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso se descubre cuando empiezas a pensar, pues yo en mi caso con la masonería, en otros casos con esoterismo, lo que sea, y te das cuenta de que las cosas las ves de otra manera.
y entiendes cosas, y otras seguramente me moriré sin entenderlas. Porque yo siempre he dicho que lo importante es hacerse preguntas. Respuestas muy poquitas vamos a encontrar. Pero yo no puedo venir a este mundo simplemente a pasar. Yo tengo que hacerme preguntas. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se construye un jardín masónico? Bueno, pues porque se quiere hacer un viaje iniciático. ¿Por qué Kipling hace el libro de la selva? Porque es un libro iniciático en una selva. ¿Por qué se hacen rascacielos masónicos? Bueno, pues aquí el hombre, el norteamericano, los norteamericanos que son unen lo práctico, pero también con su producción, dicen, bueno, necesitamos templos y estamos en el sitio del capitalismo. Levantemos rascacielos, alquilemos o vendamos o gestionemos una parte del edificio, se saca un beneficio y nosotros construiremos, esto en Chicago lo entendieron perfectamente, pero en Nueva York también, y hacemos un edificio en la era de los edificios, de finales del siglo XIX, y ahí tendremos templos, ¿no? Y entonces, bueno, pues detrás de un edificio que decimos, bueno, pues aquí hicieron, no, pero no sé, hay que buscar respuestas, hay que hacerse preguntas, ¿no? ¿Por qué el laberinto? Exacto, el laberinto siempre es masónico o hay laberintos que No, no por su esencia tiene que ser masónico. es que yo creo, yo soy muy poco amigo de creer que por ser masón, creo que lo he dicho otra vez aquí, somos la pera. Y entonces todo esto es masónico. Termina siendo, todo esto es más. No, 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 no. Masónico. Hay una lectura masónica del laberinto, pero el Ujú. laberinto no tiene por qué ser solamente de los masones. Por ejemplo, hay una lectura de lo de Teseo. En realidad, Teseo lo que está buscando no solo es salvar a Ariadna y a todo, y que luego, como sabemos, la deja tirada a la pobre, que eso tiene su historia, sino está luchando contra el animal que llevamos dentro, que es el Minotauro. Y a través de ese viaje, que para un masón es un viaje iniciático, para un masón puede ser, para otro puede ser otra cosa, Claro. para otros puede ser otra cosa. Y de hecho los jardineros harán dos tipos de jardines, los muy altos, que para no saber dónde tienes que estar y buscar el camino, y los más bajos para ver una perspectiva general, ¿no? Eso Ujú. es muy interesante. Y para un masón un laberinto es un viaje iniciático en uno mismo y encuentra uno el animal que es y que tiene que vencer. Bueno, yo no digo que cuando se escribió esta leyenda lo hicieron un masón. Yo estas tonterías no me las creo. Esto de masones hay, en los templarios masones hay ya detrás de Abraham, no. Pero si hay una lectura masón, los masones lo que hacen es reelaboran las cosas y detrás de un orden jónico, detrás de un orden dórico, ven algo. Pero no significa que eso un católico puede ver otra cosa. Y una O persona normal, muy corriente, pues se mete en un lo laberinto y puede artístico. decir, pues las dificultades que encuentras en la vida, los obstáculos Bueno, o la elección de los distintos caminos, ¿no? de los caminos Para encontrar la salida. y entonces buscas eso, ¿no? Y cuando tú vas a Bomarzo, y aparte de la novela, pues hay una serie, te está diciendo, es un jardín que hace Orsini, que a la muerte de su esposa y lo que busca es la paz, la tranquilidad, a través de los peligros que se van encontrando, los monstruos que se van encontrando. Ujú. Sin olvidar el aspecto práctico también, porque a mí me hace mucha gracia esa boca de Bomarzo, tiene una mesa donde te puedes echar un lunch ahí maravilloso. Claro, porque la vida es eso también, la vida es práctico, lógicamente, ¿no? Y entonces se hace eso, ¿no? Y se busca y al final encuentras un templo y una salida. Bueno, tú tienes una lectura masónica, pero tienes por qué tener otras. Si lo importante, y en este mundo yo creo que esta es una cosa que hacéis muy bien vosotros, hacéis un programa y un esfuerzo divulgativo muy grande, es que no podemos estar en este mundo como si fuéramos geranios, entendiendo que el geranio es una planta maravillosa y insecticida, es decir, que ponga usted geranios en la ventana y no le entrarán moscas, pero que son cosas también importantes, pero en que venimos a hacernos preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? Y estos señores ilustrados, estas señoras ilustradas que hacían este tipo de cosas, estaban preocupadas por la filosofía, por pensar, por, por, no sé. Bueno, en cualquier caso, aunque no todos los laberintos sean masónicos, como decías, el de Horta de Barcelona sí que lo es, ¿no, Sí. Eduardo? Él era masón, él era un ilustrado que busca un italiano para hacerlo y además hace determinadas cosas allí. Es un laberinto muy interesante, ¿no? Y hay también esculturas y hay un pelícano. El pelícano es un animal muy importante para el católico, porque se asemeja a Jesús, y para el masón también.
que lucha por sus propios hijos y es capaz de picarse, de matarse para dar la sangre a sus hijos. Eso tiene una simbología católica, pero Sí. también tiene una simbología masónica. Y no pasa nada. Y es que muchos católicos no llegan a entender nunca que todos bebimos de las mismas fuentes y hacemos interpretaciones distintas. Pensemos la Navidad, las Saturnales. Todos venimos de un mundo grecolatino, de un mundo religioso, de un mundo judío, que es muy importante, de esas religiones previas a las monoteístas, y todos venimos de lo mismo y cada uno hacemos una interpretación. Y no es para luchar unos con otros. Esto es una cosa que cuesta mucho. Y en este mundo donde ya todas esas cosas se han superado un poco, como es un mundo tan materialista, nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de estas cosas. Por eso vuelvo a insistir. A mí me encanta lo que hacéis. Es decir, Bueno, yo querría hablar sí, un momentito de la figura de Gaudí, que, bueno, se dice que era tan santo, bueno, que lo van a canonizar o algo así, sí. era tan devoto que cuesta imaginarse que fuera masón, pero yo no sé si conoces los jardines Artigas, están en la provincia de Barcelona, muy cerca de las fuentes del Llobregat. Ah, Eh, no conozco yo esos. Ah, Fíjate. pues cuesta eso te lo imaginar. tienes que ver. Cuesta Eso tengo yo imaginar. que hacer un viaje igual que me he hecho a Nápoles para verme aquello. Y eso es más fácil, que tengo casa allí. Es decir, que puedo ir a lado y tengo casa. Es Pues una preciosidad, combina naturaleza, bueno, al estilo Gaudí, que hace que lo que no es, que no es piedra parezca piedra y lo que es Mm. o un tronco parezca una piedra y combina el agua con la hierba, bueno, aprovecha las aguas que vienen por la montaña. Es que, hablando o tanto que se habla de la devoción y el catolicismo de Gaudí, cuesta un poco imaginar que los jardins Artigas, que se dice en catalán, jardines Artigas, no tengan un poco de simbología masónica, no sé, no sé. Puede Y, ser. y otras obras de o Gaudí, la han ¿no? quitado. Vamos, la Sagrada Familia sí que la tiene. Sí, Hombre, es tiene, así. tiene cuadrados mágicos. Claro, claro, es que Y cuando esté terminada tendrá más. claro, yo tengo una sensación encontrada con la Sagrada Familia. A mí me hubiera gustado que se hubiera quedado casi como está, como estaba. Sí. Esto es un debate, aparte de que nadie intente ir a ver la Sagrada Familia ahora mismo, porque hay 2 millones de personas, esto es otra cosa. Pero es que yo creo que todos bebemos de la misma fuente y solamente los intolerantes son los que no quieren ver esto. Y pero sí es que es como los ilustrados, es el drama de los ilustrados. Los ilustrados no les entendía el pueblo porque el pueblo era ignorante, no podía estudiar, y ahora la masa es muy ignorante en general. Y luego están los intolerantes, los que siguen pensando en estas cosas. Entonces, todo uno puede pensar. Lo que pasa que al final, lo que también, y es importante, es que no nos debemos creer cuando pertenecemos a una religión o a una organización o a una sociedad, porque la masonería no es una organización, no es una religión, es una sociedad, ética, creer que lo nuestro es lo único, lo maravilloso, y creernos superiores y menospreciar lo otro. Un buen masón no puede hacer eso. Entonces, un buen masón no tiene por qué ver no tiene por qué ver masonería en todo, pero tiene que respetar también, evidentemente, la espiritualidad y las cosas que puede hacer un católico, ¿no? Es que a veces, Eduardo, Sí, parece que los masones, digo los sí, masones y por extensión a sí, otros grupos de otras cosas, los masones, los templarios, sí, yo qué sé, los de aquí, los de allá, parece que sean los guardianes del conocimiento y la sabiduría del mundo. Y sí, no es así. Quiero no, decir, quiero decir, cuando se habla de numerología o de números, la masonería tiene sus números, el mundo templario tiene sus números. Tal vez resumidos en el número 8 pero tiene sus números. Eh, pero es que esos números no son secretos de ellos. Los números vienen desde Pitágoras, desde Aristóteles. claro, claro, claro. En masonería los tres números básicos son el 3, el 5 y el 7. Claro, Claro, 3, porque tiene que ver con la logia. El 3, el ternario es muy importante, el 5, pero yo no me puedo creer con eso. De hecho, yo seguramente sé infinitamente menos de números que tú, que Es un vosotros. lenguaje universal, los Claro. números. ¿Y yo qué? ¿Por qué? ¿Por creer? No, 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 no. Si es que yo creo que todo esto nos tiene que ayudar a entender y a saber. Es decir, hay gente que nunca se hace la pregunta, ¿y aquí qué estamos haciendo? Simplemente venimos.
y comemos, tenemos funciones físicas, mentales y demás, y morimos, o hay algo más, hay un significado, no sé, yo no quiero pontificar ni quiero. Y entonces, bueno, pues cuando yo voy y veo, yo cuando fui al laberinto de Horta y era un adolescente, nunca pensé que aquello era masónico. Claro. Y cuando te pones a pensar y te pones a hacer preguntas, empiezas, claro, sí, claro, puede ser. Claro. Un abejero. Cuando una persona normal va, luego insistir al abejero del Parque del Capricho aquí en Madrid, dirá, ay, qué bonito, además es neoclásico, es muy bonito y además está muy arreglado. Dice, claro, tenían abejas para, ya, pero ¿qué interés tenía la duquesa Osuna en tener abejas, ella? Pues, bueno, Sí tenía otras mieles. tenía otras significados, claro, pero eso es saber las cosas. O una cosa, un ejercicio muy interesante también relacionado con los jardines, son ir a los cementerios y encontrar la simbología masónica. Cuidado, que luego ahí están los listos, que me pasó a mí en el cementerio civil, aquí, que es el de la Almudena, pues hay en la parte de las tumbas del cementerio civil, donde están pues, los republicanos, los socialistas, los librepensadores, encuentras un montón de simbología masónica, pero es que no es simbología masónica, es que eran sindicalistas de la UGT que eran Masones. albañiles, claro. Entonces la gente, este era masón. Hay alguna tumba, estoy recordando alguna, que además no hace, vivo relativamente cerca también, y no es masón, simplemente, bueno, porque la escuadra, porque la regla por el compás, tampoco es un instrumento única y exclusivamente masónico. Claro. Y supongo que se han añadido, bueno, porque tengo aquí anotado que está enterrada, por ejemplo, Dolores Ibarruri, la Sí, pasionaria, Pablo Iglesias, el fundador Pablo del Iglesias, Partido los Socialista, presidentes de la República, de la Primera República. Pi Margall, Salmerón, Nicolás Salmerón, luego Pío Baroja, Américo Castro, Giner de los Ríos, personajes Claro, importantes. y Fernando de los Ríos, que sí era masón, pero su tumba no tiene ninguna simbología masónica. Y está él, su esposa y su hija, que sabéis que estaba emparentado también con los García, y un García Lorca también hay. Allí me parece que es el hermano. Eh, bueno, y Fernando de los Ríos era masón, pero no hay ninguna simbología masónica. Y Fernando de los Ríos, cuando se le entierra ahí, ya había democracia. Es decir, Ujú. Claro, supongo que a símbolos masónicos de algunas tumbas se han añadido, pues por estos personajes, pues símbolos socialistas o comunistas que han venido después, ¿no? claro, bueno, por ejemplo, el símbolo de la Primera Internacional aparece una plomada. Mm. Una cosa que dices, Dios mío, esto. Bueno, es que también es verdad, es que algunas veces los masones dejan su impronta en organizaciones que no son masónicas. Ajá. Claro. Tú dejas una impronta. A lo mejor a alguien se le ocurrió dejar una plomada y nadie pensó en ese momento, una plomada, claro, los obreros, los trabajadores, claro, pero bueno, pues tiene su simbología. Claro, es que Y yo imagino, la simbología a veces convive con otras simbologías. Claro. claro, Son simbologías mezcladas, ¿vale? claro, Simbologías mezcladas que en realidad si uno se para a buscar, a lo mejor la fuente es la misma, pero muy atrás. claro. Sí, yo creo que la lección que tenemos que hacer es que en este aspecto ahora con los jardines, etcétera, o la Quinta de la Regaleira está en Sintra, que es el pozo iniciático, pues bueno, que la gente disfrute, se haga preguntas, piense, no tiene por qué creer en eso. Y a lo mejor simplemente el aspecto cultural. Pues igual que vamos a un sitio y nos explican por qué diferencia entre el jónico y el dórico, lo que explico yo en clase, y te quedas con lo cultural, como yo me quedé cuando me lo explicaba mi profesora en COU, yo soy muy antiguo ya, y entonces, vale, pero luego ya, eso es la fuerza, eso es la sabiduría, porque el masón considera que un orden tiene que ver con la fuerza, con la sabiduría, porque un masón construye un templo, siempre. Es el resumen de la masonería. Es construir el templo, tu templo. Pero el templo no significa adorar a Irán o adorar al gran arquitecto del universo. Simplemente, pues, un viaje iniciático. El libro de la selva. En la selva todo una historia iniciática porque Kipling es uno de los masones más importantes de la historia. ¿Qué sé yo? Pues ir en el laberinto y ver y moverse y ver y aprender. Y aprender. Que lo que venimos aquí es aprender. Es una de las cosas que creo siempre en esta vida. Y a olvidarnos del dogmatismo y a abrir los ojos sobre lo que no vemos, efectivamente. ¿Qué, bus- ¿Qué busca un masón en la naturaleza?
el reflejo de la posible creación de Dios. Oye, esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta que ve un... Yo creo lo, mi teoría, pero esto es una opinión muy personal, la naturaleza le sirve para enfrentarse a los peligros. Estoy escribiendo un libro ahora ¿Otro? sobre los bosques, porque me lo ha pedido una editorial y entonces me pedía algo de la masonería y se me ha ocurrido la importancia del bosque y los jardines, la naturaleza. Mm. Pues Es mira, decir, y esta pregunta me hace reflexionar. Yo pienso que la naturaleza es el mundo y el masón tiene que adentrarse en la naturaleza para conocerse a sí mismo, para superar las dificultades que se le presenta a esa naturaleza y encontrar el final del bosque. Más que como un reflejo, yo creo que más como un reflejo de la divinidad, que yo creo que eso tiene más que ver con la religión, con la idea de que eso es el mundo y que tiene que, ahí va, hay una serie de peligros. En un bosque te puedes encontrar un animal, una alimaña, una zona intransitable. Te estás probando a ti mismo, te estás probando a ti mismo para salir hacia afuera. El bosque está lleno de peligros, pero el bosque es la vida también. Y el bosque es un lugar donde encuentras el alimento y encuentras también tu solución. Y eso hace que haya sociedades secretas que tengan que ver con el bosque, por ejemplo, claro. la carbonería, los carbonarios, italianos, pero también hay español, los franleñadores, los franjardineros. La naturaleza, bueno, puede servir para como como ese viaje iniciático que hacemos todos. Porque en realidad un masón siempre se está iniciando, ¿no? Siempre se está conociéndose a sí mismo y un masón de verdad, no un masón de escaparate, ¿no? Con mandiles y joyas, que eso muchos hay, millones. Eh, y entonces yo creo que eso es más que un reflejo de la divinidad, tiene que ver también con la propia construcción de su propio templo. Tiene que enfrentarse a las adversidades. Un bosque es... Ahora vamos a los bosques porque vamos todo guiado y hay guías y no hay ningún problema. Pero un bosque está lleno de peligros. Claro. Está lleno de peligros, como la vida. Bosque virgen, vamos, está lleno de Sí, peligro. sí, no estoy hablando de, bueno, siguen siendo peligrosos. ¿Cuántas personas se pierden en los bosques o pierden la vida en bosques, en montañas y demás, ¿no? Pero, bueno, yo creo que eso es una manera y yo creo que lo otro es el intento que tiene el hombre de eh, controlar a través de su ingenio ese bosque, ¿no? Ajá. Esa es una teoría, pero vuelvo a insistir, yo no soy un sabio, yo escribo mucho, pero cada día me doy cuenta, y es verdad, que sé menos, ¿no? Me he metido además en un berenjenal porque, pero bueno, yo soy valiente y creo que un masón tiene que ser una persona valiente y tiene que ir al bosque. Dejadme que vuelva Sí, al cementerio. Hemos hablado del cementerio vamos civil a los cementerios. de Madrid. Ah, se dice normalmente que la muerte iguala a los seres humanos, pero yo creo que no es verdad, porque cuando vas a los cementerios, no es un personaje rico, un personaje famoso suele tener un mausoleo, y una persona humilde, pues una sepultura, que a veces está muy, muy limpita, muy arreglada, pero O siempre en la fosa. una fosa común o lo que sea. O- Siempre destaca el personaje que en vida fue superior no superior quiero decir, en economía, por decirlo de alguna forma, o en fama. Desde el punto de vista de la masonería también es así, ¿no? Porque seguramente no es igual el mausoleo de Pi Margall eh, que el mausoleo, yo que sé, de Pío Baroja, que creo que no era masón, ¿no? No. Y mira que era famoso. Sí, bueno, claro, porque, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso de que la muerte iguala, bueno, no se muere de la misma manera, ¿no? Eh, y claro, el masón, un buen masón tendría que ser discreto, tener si quisiera una sepultura, no, quisiera incinerarse, una sepultura discreta con algún símbolo o algún epitafio, alguna cosa, pero no una cosa ostentosa como en realidad hacen muchos católicos, que hacen tumbas ostentosísimas, cuando al final, bueno, pues te vas a morir, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hasta en la muerte hay desigualdad, sí, claro. Y no solo la tumba, se te olvida otra cosa, los actos funerarios. Todo eso tiene que ver todo una parafernalia. Por cierto, los actos funerarios masónicos tienen una simbología preciosa. Yo tengo la suerte,
entendámoslo así, de asistir a algunos, además de rimbombantes, y son espectaculares la simbología ante la muerte. Yo no sé si conoces, seguramente sí, bueno, quedan restos, de un jardín en Betanzos que se llamaba o que se llama el Pasatiempos, que fue construido por Juan García Naveira, un indiano que vino de Buenos Aires, donde hizo fortuna, y allí hizo una especie de jardín enciclopédico, ¿no? Porque aunó artes, ciencias, no sé si lo conoces y nos puedes decir qué simbología. No, no lo conozco, yo sé que hay otro en Béjar. Ese no lo conozco, pero puede tener, sí, puede ser. Es decir, que fijaos qué interesante, es que en un jardín tú puedes construir cosas, puedes hacer cosas con la naturaleza. Y ese señor seguramente tenía un interés cultural enorme, quiso dejar algo ahí, eh, y seguramente hay alguna cosa, pero no lo conocía, eso lo tengo que investigar, eso lo tengo que mirar. Hasta donde yo Y sé, otro, no está claro si es masónico total. Hay cosas masónicas, pero no está clara la Eh, intrahistoria del jardín de Betanzos, que es como se le conoce. sí, el jardín, el jardín de pedazos, el pasatiempos, igual que el otro se llama el capricho, pues el pasatiempos. Eh, este hombre, bueno, pues cuando regresó a España, pues trajo mucha fortuna y se dedicó a hacer obras altruistas como otros indianos, y entre ellos, pues construyó este jardín masónico, parece. y efectivamente estoy mirándolo, claro, hay un estanque, Mm. claro, Y sí, creo que es lo sí, que queda. En el estanque tiene cosas también, sí, símbolos. sí, sí, y el estanque, y tiene, estoy viendo, sí, me recuerda un poco también sí, hay un señor con una escafandra, Mm. hay leones, hay una gruta, eso es muy masónico, Una gruta, sí. hay alguna boca, sí, efectivamente está a las horas curioso, veo que está a las horas de todo el mundo, Praga, Lisboa, Tokio, eh, árbol genealógico del capital. Esto sí que no conocía, estoy asombrado, entendimiento, voluntad, carácter, rectitud. Se puede hacer una lectura, ¿no? Ajá. Pero, pero es curioso, sí, sí, sí. Porque la gruta, Eduardo, que suele ser oscura, que es como un paso, ¿no? Un paso de la Claro. oscuridad a la Para hacer luz, un ¿no? rito de pasos, claro. Y de la iniciación, claro, vamos a ver, cuando tú te vas a iniciar, tú cuando entras en lo que no en el templo exactamente, entras en las instalaciones masónicas y entras con los ojos vendados, tú no puedes ver nada, Ajá. te meten en una cámara de reflexión. Ujú. En la cámara de reflexión no tienes que hacer un testamento porque te mueres. Ajá. Es que realmente cuando el iniciado se muere para resucitar. En el fondo es como el bautizo. Es decir, es morirse y entonces allí hay una serie de simbologías, ahí ya no voy a entrar, de cosas que lo que te hacen es ver que tienes que cambiar, ¿no? Y entonces la gruta tiene mucho que ver con esa, con esa idea de, bueno, de oscuro, de estar encerrado y conseguir la luz. El masón va del oscuro a la luz. Por eso el bosque es lo oscuro y al final del bosque está la luz y has salido con bien de Ujú. la aventura. Oye, dentro de los jardines, y ya que estáis hablando de un estanque, las fuentes y los estanques en los jardines están muy presentes masónicos, ¿no? Tienen, si no me equivoco, que El ver agua. con la vida y la sabiduría. El agua, Claro. ¿no? El agua, porque el agua además purifica. El Claro. agua tiene es un elemento fundamental. El agua como el fuego, como los cuatro elementos, claro, todo tiene que ver con la alquimia también. Y el agua es fundamental, tiene que ver fundamentalmente con como tú bien dices, con la sabiduría y tiene que ver con la purificación de que tú tienes que purificarte y de hecho hay agua en el rito de iniciación. Ajá. Claro. Y en Canarias también hay Sí, bastante eh, tema. El en Canarias está el Jardín del Marquesado de la Quinta Roja. de roja, sí. Está en la Orotava. Ujú. Esta es una historia curiosa porque este jardín lo idea una señora que no era masona Ujú. porque su hijo Diego Ponte el Castillo, que sí lo era, Ujú. podía no ser enterrado. A lo mejor el cura no le dejaba enterrarse en el cementerio porque era masón.
Y entonces es una especie de acto de amor de una madre a un hijo masón y tuvo que ser enterrado cerca cerca del cementerio, fuera, pero luego batalla mucho este aristócrata y lo pudo enterrar en el panteón familiar del cementerio y dejó el jardín. Un jardín que lo hace un francés, Adolphe Coquet, que era masón, y se convierte en una especie de monumento contra la intolerancia religiosa, ¿no? Al Ujú. final, la iglesia cedió a un aristócrata y le dejaron enterrarse dentro, ¿no? Es un, Sebastiana del Castillo Manrique de Lara, era la madre. sí, el jardín se plantea en un desnivel en terreno con 7 terrazas, con muchísimos símbolos, y es una especie donde se eleva hacia el cielo, donde se levanta el mausoleo. Ujú, Este es, evidentemente. Y ahora lo han restaurado y lo han arreglado. Sí. Canarias hay mucha masonería, ¿eh? ujú. Antes hablabais del esoterismo y la masonería. Y tengo entendido que, por ejemplo, bueno, Barcelona también es una ciudad que tiene mucha enjundia masónica, me La da la biblioteca impresión. Luz y todo La, esto, sí. la- la biblioteca Arús, que fue cedida luego bueno, era de Rosén Arús, que era, creo, un notario, ¿verdad? Y luego fue cedida a Barcelona. Y tengo entendido que este personaje, que era masón, Sí, masón sí. de Barcelona, masón hasta las trancas, que luchó para que la masonería dejase, digamos, el aspecto esotérico. ¿Es así, Eduardo? No lo sé, pero yo sé que Rosena Arús hizo mucho por la masonería catalana, Mm. en el conflicto que hay con la española, que también lo hay en esta cuestión, ¿no? Sí, Qué sí, raro. es un tema, sí. Bueno, es que en el siglo XIX hay un intento por parte de determinados masones, sobre todo en Francia, de ir quitando lo esotérico y dejarlo lo más lo laico. Y Se luego hay quedó en una el reacción. intento. Claro, está Sí. Rosier, etcétera. Y hay una en el rito francés y también se intenta en el rito escocés. Y Rosenarus puede ser que estuviera en esa línea. Eso domino más la parte política porque sé que tuvo ese conflicto. Sí que hay un intento. Y lo que pasa bueno, pues eso será una marcha atrás, porque entonces, ¿qué significa? Simplemente ser un Ateneo. No, otra cosa es que hay masones más esotéricos y menos esotéricos. Eso también lo hay. Hay ritos más esotéricos, por ejemplo, el rito de Memphis Mizraim, que es el egipcio, es muy, muy esotérico. He tenido la suerte de visitarlo, pero, pero sí, sí, claro, efectivamente, hay un intento en el siglo XIX de quitar todas las cuestiones esotéricas y dejarlo más bien como una reunión, donde además casi no hay símbolos, ¿no? De Mm. hecho, algunos lo siguen haciendo un poco así. Yo he tenido alguna de disputas con algunos logias o algunos hermanos. Es que eso no es masonería. Claro. Pues otra cosa es convertirlo en una religión. Puede ocurrir. Está lo famoso el deísmo, el teísmo, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero hay una masonería de investigación. Claro, las logias de perfección. Y Una entonces, yo no soy un masón muy esotérico, yo soy bastante inculto, sé bastantes pocas cosas. A mí la masonería me importa mucho, por supuesto, todo lo que he dicho antes, pero me importa mucho el aspecto fraterno y el aspecto de convertirte en una mejor persona. No estoy hablando de una dimensión política y social, ¿eh? Eso lo tengo fuera del templo. Y soy radical con esto. No me gusta que la masonería esté en la sociedad como un sindicato, como un partido, como una asociación, como un grupo de presión, un lobby, sino para ser mejor persona. Y ahí es donde me he llevado las mayores decepciones. Porque pensando que entraba en una sociedad elitista en ese aspecto, en el que se cuidaba mucho la piedra bruta, el templo interior, he visto lo mismo que he visto en partidos, sindicatos, en organizaciones. hay Para mí, el la- poder, para mí el la poder, amigo, Eduardo, el poder, que el tira el poder, poder, el poder y la el tontería. poder. Y a mí y he tenido conflictos, y además no hace mucho, que me han hecho tomar decisiones. Yo busco ese aspecto fraterno y utilizo los símbolos para que los símbolos me ayuden a ser mejor, a ser un mejor hijo, a ser un mejor compañero, a ser un mejor amigo, a ser un mejor profesor. Y a lo mejor mi aspecto esotérico es menos fuerte que el de otros, ¿no? Pero yo lo tengo que respetar, pero, pero me llevo muchas decepciones, ¿eh? Eso es evidente.
Lo que pasa que, bueno, como luego el aspecto cultural, histórico me importa mucho, pues me produce un enorme placer. Yo creo que en la vida hay que hacer cosas, aparte de las que hay que hacer por obligación, por placer. Y si no, si la masonería no te produce placer, ¿cómo placer? Sí, de entender, de saber, de comprender, Claro. no tiene ningún sentido. Bueno, pues si os parece, hemos hablado de varios jardines, de lo que podemos Vamos encontrar. a mencionar por lo menos una ciudad, Vamos, mira, si Washington. queremos hacer, Washington, espera, que si A ver, queremos, ¿qué si jardín? queremos hacer un tour por Barcelona, aparte del laberinto de Horta, aparte de la biblioteca Arús, eh, ¿qué cosas Barcelona, encontrar? me imagino que en los cementerios habrá, pero tampoco hay tantas cosas en España. Es decir, hay simbología en algunos edificios, en Madrid también, pero hay que fijarse mucho. No hay, quizá Buenos Aires, encontremos más cosas en Buenos Aires, que además hay un café masónico, Ajá. en las ciudades anglosajonas, pero no hay muchas cosas masónicas. Sí, No. bueno, y por supuesto Tenerife, el templo. En Claro, Tenerife, que es un templo que tiene cosas egipcias por fuera, eso es masón, 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 ajá. masón. No hay demasiadas cosas, porque tampoco, no porque las ya se han destruido, no voy por ahí. Simplemente porque es que es muy complicado hacer cosas masónicas. Siempre hay algún señor de la Iglesia Católica que sabe más y dice, esto es masónico, hay que tirarlo, ¿no? Pues hay poca. Y se habla también del Escorial. Yo no sé si Juan de Herrera era, era masón. Yo ese No. tipo de Seguro que cosas Felipe no II soy, no lo era. yo soy muy radical. Ah, Yo creo que no. Eso es, tiene una simbología religiosa plena, la parrilla. Cuidado, cuidado, cuidado. Tiene algo que puede interesar a un masón, que es, no olvidemos nunca que el monasterio de Escorial es palacio donde tienes que vivir, sí, claro. monasterio donde te tienes que retirar, El cementerio, iglesia donde tienes que orar y hablar con Dios y panteón donde te vas a morir. claro. Y eso es un círculo de la vida. Claro, ya sé que es un palacio y no va a cualquiera, pero os dais cuenta, vida, religión, retiro y lugar para morir. Y Felipe II, lo que pasa es que Felipe II era hiper mega culto Ya, ya, ya. y le gustaba mucho lo esotérico, le gustaba mucho las ciencias naturales, le gustaba mucho, tiene una de las mejores bibliotecas del mundo. Fijaos, el paladín de la contrarreforma, el paladín de la intolerancia, era un hombre de una cultura extraordinaria, como su padre. Los austrias en general, todos han sido muy cultos, Felipe IV lo era también, en contraposición a otra dinastía que viene después, que se ha dedicado a otros menesteres que A tienen los que ver relojes, por con la ejemplo. cultura. Una dinastía que nace en un país cercano al nuestro, que tuvo reyes en Italia y en España, etcétera, que nunca le ha interesado mucho la cultura. Porque curiosamente los más cultos en esa familia eran las esposas, como la Farnese, ¿no? Ujú, Italiana. ujú. Es que esto también, eso es. Pero el Escorial, claro, bueno, se puede una dimensión. Pero cuidado, no vayamos a los sitios diciendo, "Ah, esto es más. Entonces, pero Juan de Herrera no sabía lo que era masónica. No, Cuidado, pero sabía lo que eran las matemáticas. Y las matemáticas también tienen su dimensión Lo que era masónica. el hermetismo y lo que era la alquimia y lo que era. Claro, claro. y el rey también sabía lo que era la Pero es que alquimia. es Claro, es lo de partimos siempre. exacto, partimos de porque hagamos programas dedicados a los masones, no significa que el conocimiento, que todo el conocimiento sea masón. Eh, Claro. claro, o sea, no, el conocimiento hermético viene desde muy antiguo y unos los utilizan de una manera, otros de otra, y todos, yo creo que siguiendo lo que dice Eduardo, lo que intentan es explicarse, pues, la creación del universo y por qué estamos aquí, de dónde venimos y a dónde vamos. Si es un masón o un templario o un, yo que sé, de cualquier otro lado, Un tenga rabino. dos dedos de frente, ¿no? Claro. Que se pregunte por. Y que el ser humano tiene dualidades y tiene dobleces en el buen y el mal sentido de la palabra, ¿no? Claro, claro. Claro, Y lo que venimos aquí y es a saber y a disfrutar también, ¿eh? Yo claro. nunca he creído en esto del Valle de Lágrimas. Es Valle de Lágrimas porque por lo que vemos, ¿no? Pero aprender, aprender. Entonces, con los ojos abiertos, eso es lo que tiene que aprender una persona cuando entra en la masonería. Desgraciadamente, mucha gente entra en la masonería para otras menesteres, ¿no?
Eso también. Tú Bueno, sabes que queréis hablar de Washington, ¿no? Que es que se nos no, acaba el tiempo. Y vamos no, muy. Washington, lo que pasa que, bueno, pues Vamos a ver, ahora Eduardo, corrígeme si me equivoco, se cumple el aniversario del nacimiento de una persona famosa, Pierre Charles L'Enfant o L'Infant, que fue uno de los arquitectos que hizo Washington, o el arquitecto que promovió este ingeniero militar que con sí, su sabiduría le dio forma a pues Washington. tengo que escribir algo. Ya me has creado un problema. Esto es crear problemas siempre. Es que no se puede, hay que, claro. Claro. Date ideas. Bueno, Aquí damos oye, ideas para escritores. Lo que pasa es que yo ya no, porque No das no más de sé. sí. bueno, pues Washington tiene una planificación urbana especial, que es masónica. Tiene un obelisco que es masónico, creo que hemos Eso hablado de es. algún problema. Tiene la Casa Blanca, que tiene una fachada de columnas, y las columnas son, sobre todo, tiene una afección especial la masonería con las Y el columnas. Capitolio, Tiene la exacto, y el biblioteca del Capitolio, la Congreso. biblioteca. Céntrate donde quieras, pero dinos algo de Washington. Pues eso, y además todo, y esto es muy importante, y ese templo que tiene, todo está unido por líneas. Por líneas, exacto. Entonces, el plano, voy a sacarlo para verlo, eh, masónico de Washington. Ah, si lo puedes poner, No sé si y si verás, no, a ya ver. intentaremos sacarlo nosotros. Pero bueno, es igual. El plano de Washington Es es, muy eh, especial, pero es muy, muy muy especial. especial. Tiene aquí, tiene triángulos, tiene el compás, tiene el de Washington, no sé. Sí, sí, son todo absolutamente casa del templo. Vamos a ver. La Casa del Templo, construido en 1911, este templo masónico flanqueado por dos esfinges. La esfinge es un animal masónico. ¡Ah! ¿Por qué? Porque guarda el secreto. ¿No? Pero también está en La- la- Egipto. el Capitolio, el plano, es que es todo, y tiene unas estrellas, todo, está hecho así, y con el Potomac por el medio. No es una de las ciudades más grandes de Washington, de Estados Unidos. Hay publicaciones. Pero la capital. Claro, Ayuda. se han publicado el mapa del condado, que además se puede comprar, etcétera. Tiene evidentemente todo una simbología, claro. Y sobre todo unido. Y por eso es una ciudad especial que tiene poco que ver con otras ciudades de Estados Unidos, ¿no? En la representación, digamos, en esa planificación urbana, en esa representación urbana, en ese mapa en plano hecho con todo esto que estamos comentando, también se busca, igual que en los jardines, un reflejo de alguna forma, si no de la naturaleza divina, de la creación. Esa es la teoría que estás tú insistiéndome. Es curioso. Sí, pero eh, no pica mucho. No, no, por cierto, en la Plata, en Argentina también tiene una distribución masónica. Eh, puede ser, yo creo que es la construcción del templo. Yo le veo menos dimensión religiosa. Yo le veo más la idea de construir ese templo que construye el masón en un jardín, en una ciudad, el reflejo de lo que quiere hacer el masón, de la búsqueda de la perfección. Son dos teorías, estaría bien. Cada uno podríamos escribir un libro sobre. Porque, cuidado, fuera de bromas, es que tu teoría tiene una base. La idea de si eso es el reflejo de lo que ha hecho el gran arquitecto del universo. Yo soy más partidario de que eso lo hace el masón para demostrar la construcción, su capacidad de construir el templo, de construir un mundo mejor, un mundo más perfecto. Yo le veo una dimensión utópica. Cuidado, como todo en masonería, cada uno tiene su propia visión. Ujú. Bueno, siguiendo esa línea que estás diciendo, y volviendo a una cosa que me había mencionado antes de los rascacielos, a lo mejor el masón con estos grandes rascacielos que dices tú que está interesado en Llega al hacer cielo. y que hace, no, es hacer un paralelismo con el obelisco. Puede ser, eso sí. Mira, por ahí, eso, como dicen los chicos, ahora te lo compro. Puede tener, puede.
tener una cuestión, sí. Hombre, hay más de Aparte la rascacielos que dimensión, acaban en una punta como el obelisco de sí, Washington, en pero además una lo que pirámide pasa es que es una truncada. dimensión luego práctica. Como estamos en una ciudad, sobre todo esto lo hace mucho en Chicago, de los rascacielos, porque la idea del espacio vamos a hacerlo de tal manera que utilicemos el mismo edificio con la dimensión práctica de sacar un beneficio económico. Esto puede no notarse masónico, pero bueno, los masones se adaptan también a las circunstancias, ¿no? Oye, y cuando hablamos de pirámides en América, y no me refiero a los de los mayas y de Sí, no, no, no. los antiguos pobladores, en Brasilia tengo entendido que hay también pirámides a imagen y semejanza de Ahí puede haber, claro, la pirámide tiene una dimensión masónica también, porque además el obelisco acaba con una pequeña pirámide. Mm, Fíjate, el obelisco, que estuve buscando una cosa que había escrito, tiene que ver con mitos de ascensión solar y la luz. Ujú, Así figuran como símbolos de la iniciación y también como imagen del sol. ujú. Ah, Entonces, un rascacielos puede ser un obelisco. Oye, esto es una teoría. Esto sí que me gusta. Me gusta mucho la teoría. No es que no me guste lo del reflejo, la cuestión divina, ni mucho menos, no. Yo voy por otra, pero sí, puede ser. Oye, también se habla en Uruguay una ciudad que se llama Piriápolis, me parece. Bueno, por lo que veo, también Argentina, La Plata. Ahí en América, en la América hispana, español. Piriápolis. Claro, vamos a ver. Es que estás tocando un tema muy interesante. Estamos hablando de lugares donde tú puedes construir una ciudad nueva. Vamos a ver, para que tú hagas algo masónico tienes que tirar cosas en Madrid y tal. De hecho, se hace, pero si tú en un lugar nuevo puedes construir algo nuevo. Y Washington es un ejemplo. O eh, esas ciudades que hay en América, ¿no? Esta de Piriápolis está efectivamente, es el departamento de Maldonado. Vamos a ver el plano. eh, Porque viendo el plano es fácil. ¿ves cómo busca los planos? ¿Ves Tiene, cómo tiene, busca los planos? lo que pasa que, claro, el plano Fíjate, de fíjate, que Piriápolis busca, es un busca los plano planos. hipodámico, pero claro, esto puede ser por otras razones. Lo que pasa que sí es verdad, que podemos encontrar alguna cosa, claro. Lo que pasa es que a mí no me gusta forzar las cosas, ¿no? Pero sí es verdad Que que tiene, Si que tiene. busca planos, hasta el mismo plano de París. Ya Sí, puestos claro, a buscar planos, busca plano de París. También, claro, busca el plano de Londres. Claro. Busca, claro, claro, busca el plano de Boston, busca el plano de Filadelfia, ciudades claro, masónicas. claro. El, todo podemos buscar sin pasarnos, sin pasarse, ¿no? Sin pasarse porque podemos estar. Pero sí que es importante. A mí me gustan mucho los planos. Me gusta mucho porque me gusta mucho ver cómo el hombre ha intentado, por eso soy también masón, intentar transformar la realidad. Y en Washington no había nada. Pues ahí podemos hacer lo que nos dé la gana, Nueva, claro. Claro. independientemente de quitarle las tierras a los pueblos indígenas, que es que siempre nos olvidamos de estas cosas. Ya. Los indígenas, los pobres son las víctimas de todo el mundo. Bueno, hay por ahí un programa dedicado a eso, La forja del la imperio. forja del Imperio Y, Español, y que ya que, hicimos nosotros. y ya Aquí. que hablamos de... ¿Por qué? Porque hablamos que antes decías que bueno, que tampoco hay tantas cosas masónicas en España, hay más en otros lugares. ¿Fructificó más la masonería en Hispanoamérica? ¿O Sí, sí, a qué se sí, debió? ¿A que sí. a la persecución que se hizo en España de los masones, a que los Pues masones ayudaron a la independencia de muchos porque países yo de tengo Hispanoamérica? yo En los tengo la masones teoría viajan mucho. de que los criollos, muchos criollos eran masones, porque les gusta aquello de lo ilustrado, veían en la masonería y en la ilustración una manera veían también el ejemplo norteamericano de liberación de los españoles. Y los grandes libertadores fueron casi todos, no todos, pero fueron masones. Es decir, hay una vinculación clara de la masonería con todo el proceso de independencia y eso ha hecho que la masonería en Latinoamérica haya sido siempre infinitamente más potente que en España.
por muy fuerte que fuera la Iglesia Católica allí también, infinitamente más. Porque en el momento en que muchas pertenecientes a las élites son masones, es más complicado combatirla. En España eran élites más pequeñas y sobre todo porque la fuerza de los grupos de la reacción en España, no solo de la Iglesia y demás, ha sido siempre muy potente y de hecho el único personaje, bueno, Zorrilla, el único personaje que ha hecho hace 10 días 200 años, Sagasta, renunció públicamente al final de su vida y demás. Ese sí fue un masón muy, muy destacado. Pero en Latinoamérica la masonería, y hoy en día sigue siendo, la Argentina sigue siendo infinitamente más poderosa. Más poderosa quiere decir, más potente, no entendamos eso. Ya, ya, ya. España es muy floja. Y además, es que hay que insistir, ha sido floja siempre, con la diferencia de que ahora más o menos está. Pero en la época de la República y en la época de Primo de Rivera y en la época de Alfonso XIII, se han llevado entre ellos a matar entre las logias, entre las obediencias. Existe la dimensión nacionalista de la masonería española, que ha sido muy floja. Es toda una mitología que se inventaron el integrismo y que luego desarrolló Franco hasta el paroxismo, eh, pretendiendo que las logias es donde se organizaban las cosas. Y no es así. Bueno, hay toda una leyenda negra de la masonería de la que en algún momento podemos hablar. Oye, Apuntado. Eduardo, ¿y qué papel jugó la masonería en la expulsión de los jesuitas de América, Hispanoamérica? Yo creo que ninguna. Es decir, vamos a ver, se habla de que había masones con que Carlos III es el Los que... No, terceros, sí. ni el conde de Aranda era masón, ¿eh? Eso no es verdad. No. Ujú, Los jesuitas fueron expulsados de España en la época ilustrada porque era una organización que no se ajustaba al concepto de despotismo ilustrado, en el que no olvidemos nunca que los jesuitas no es una orden religiosa, es una compañía, esto es ujú, muy importante, y obedecen a sus autoridades internas y al Papa. ujú. Y eso era intolerable para un rey del despotismo ilustrado español, portugués o francés. Eso es impensable. Ajá. Cuidado, después las expulsiones que vienen con el mundo liberal tienen que ver con la idea de que precisamente también es una obediencia, que de hecho la Segunda República lo dice la Constitución, que obedecen al Papa y sobre todo por una cuestión ideológica de que ellos eran los que contaminaban el pensamiento en España, eran reaccionarios. A mí siempre me ha llamado mucho la atención ese tipo de cosas porque cuando tú explicas esto desde el siglo XXI, pues claro, lo explicas porque lo sabes, pero ves a los jesuitas ahora y lo comparas con otras organizaciones religiosas. Y tú dices, pero si los jesuitas son los progresistas, los avanzados, Claro. los que han dado su vida en Latinoamérica, recordemos esos jesuitas vascos y los salvadoreños muertos, y Yacurí, etc. Recordar que el padre Arrupe, el gran provincial, fue testigo de Hiroshima y tiene unos textos estupendos sobre lo que fue Hiroshima. Es los jesuitas actualmente, si nos damos, recordar el Papa fallecido y el conflicto que ha tenido con la Iglesia más reaccionaria, encabezada por la española. Entonces, es curioso, ¿no? Cómo la historia cambia. Los jesuitas han sido siempre los enemigos de los ilustrados y los enemigos de los liberales, los republicanos, etcétera, porque era la orden que controlaba. Y ahora, y con el tiempo, los jesuitas han sido y son una de las avanzadas, vamos a decir, más progresistas o más preocupadas por la enseñanza, por los oprimidos, por los que sufren, frente a esas organizaciones que no voy a citar y que todo el mundo tiene en la cabeza, que son absolutamente, rozan el integrismo más puro y duro de la Iglesia Católica. Ujú. Y sabemos de lo que estamos hablando. Eh, Es curioso eso. Pero la masonería no. Cuidado, eso no quiere decir que hubiera disputas entre jesuitas y masones, ha habido siempre, voy. y se han llevado muy mal. De hecho, yo creo que se han llevado muy mal, voy a ser revolucionario, porque se han parecido mucho en muchas cosas. Todos querían mandar. Y sobre todo ¿No? porque son organizaciones de gente muy preparada, de gente muy inteligente. Los jesuitas siempre han sido gente, no hay jesuita estúpido, no hay jesuita tonto, no hay jesuita inculto. Eso es una cosa que no se puede decir de otras organizaciones religiosas donde hay muchísimo fanatismo. Y yo creo que siempre ha habido, esta es una teoría mía, que alguien va a decir cuando vea esto, el señor Montagu se le ha ido la cabeza, no me importa. A mí me gusta crear polémica, Polémica. porque se parecen en muchos aspectos.
porque son gentes que reflexionan, que piensan, que idean, que proyectan. Y eso no se da en todas las órdenes y organizaciones religiosas, donde hay donde hay demasiado fanatismo y demasiado poca reflexión, ¿no? No sé, Oyendo, esto es una teoría mía. sí, oyéndote hablar y según Antonia va diciendo cosas, al final no Te le vamos a sugiere poner, más temas, ¿no? claro, no le vamos a poner cuando venga Eduardo un título al programa No, y vamos a utilizar, hablemos de masonería y ya o está. de Y historia. ir lanzando historias como queráis, porque ajustarnos nosotros tenemos un tiempo y ya está. Supongo que vendrán más programas y os Sí. metéis con todos los estamentos. Es que hay que hablar también, Antonia, de un libro, del último Sí, pues libro vamos a ver. Bueno, por Dios, es lo menos importante. Pero Sí, yo A me ver, dedico. queremos hablar porque es el último libro tuyo, ¿vale? Pero Sí. yo Bien. Bueno, no, el último, Hay cuidado, otro. cuidado, el último es una historia de la unificación italiana y de la primera Italia. Súbelo un poquito, que no se ve solo historia. Historia contemporánea de Italia, de la unificación A la Gran a Guerra. la Gran a la Guerra. Gran ¿De Guerra. qué editorial es? Este es de Editatum, los diaburros, estos que Exacto. yo. O sea, Este es el último. El madre de Dios. antepenúltimo, porque hay un penúltimo, pero está en las. El El antepenúltimo, antepenúltimo. no, el penúltimo es las revoluciones industriales. Y este es el que me ha salido grande, que es Historia del Socialismo. Este está en Pinolia. Sí. Este es un poco caro porque son casi 400 páginas. Es una historia del socialismo desde sus orígenes hasta la Gran Guerra. ¿Todos esos son masones o no? ¿O No, no? no, aquí, esto es para un programa. Siempre se habla, y os lo voy a dar el tema para el próximo programa. Siempre Venga, se habla de la derecha, de la iglesia y de los bueno, conservadores y la masonería. ¿Y qué ha opinado la izquierda de la masonería? De esto sé un poquito más que del otro. Y las relaciones han sido siempre complejas. Muy buenas con los anarquistas, regulares con los socialistas y pésimas con los comunistas. sí. Eso de la tribunal de la represión de la masonería del comunismo y que Franco lo metía todo a la vez, vamos a ver, el comunismo ha denostado la masonería desde Trotsky, la Tercera Internacional, constantemente. Pero lo vamos a dejar para un próximo tema. Para un Vale. próximo. Bueno, pues queda ya apuntado. Y entonces, Luchas de poder. que Dios, Alá o quien sea, os coja confesados Nos coja y hablamos confesados. porque hablar de la historia del socialismo, querido Eduardo, en estos tiempos, poco Es menos complicado. que No, pero sarrigado, ¿no? es hasta la Gran Guerra. Sí, O sí, sea, pero está la gran guerra. O sea, precisamente. que muy No, inteligente. no, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Precisamente porque a mí no me gustan los caminos fáciles, porque soy masón, pero ya lo Vale. era antes. Este libro lo que pretende es un poco explicar, hay mucho malentendido con la palabra socialismo. Además, lo entendí cuando venían a algunas personas de Latinoamérica, de países donde parece, y entonces, por ejemplo, pasaba mucho con personas que vienen de Venezuela. Y entonces veían aquí que había gobernado el socialismo y dice, pero esto no tiene nada que ver con lo que hemos vivido nosotros. Sin entrar ahora en juicios de valor, ¿eh? Yo no estoy dando juicios de valor. Y evidentemente, ¿por qué? Pues porque detrás del socialismo hay muchas cosas. Hay un socialismo utópico, hay un socialismo cristiano, hay un socialismo marxista, hay un socialismo premarxista. Dentro del socialismo marxista hay un socialismo reformista y otro no reformista, Muy evidentemente. capitalista. Entonces, a mí estas cosas me interesan mucho, por eso me interesan mucho, porque también tienen un poco que ver con lo que uno los sentimientos que tiene cuestiones, pero bueno, da igual, porque también he escrito uno sobre el conservadurismo, que ya está escrito, y otro que van a salir del nacionalismo. Yo estoy avisando. Ahora de aquí a Navidad pueden salir 4 o 5. Qué barbaridad. Están medio escritos, y una historia de España. Este ha sido un esfuerzo enorme. La historia de España tendrá 10 páginas. Bueno, es una historia de España desde la prehistoria, que eso no es España, hasta la muerte de Franco. Es curioso porque me he puesto como Franco. Son unas casi 600 páginas, ¿eh? Muy bien. Bueno, No sé cómo lo pues haces, vamos a Eduardo. dejar, No sé cómo lo vamos a haces. Pues dejar. porque, y termino con esto, porque un masón no aspira al descanso. Ah, El descanso es necesario para vivir. Es Si laborioso. descansas, te mueres. Pero esta obsesión que tiene la sociedad de que el descanso es un fin en sí mismo, yo soy contrario. ¿Vas a decir que soy calvinista? No. El calvinismo tiene que ver tiene una dimensión religiosa, el trabajo. Yo considero que el trabajo es necesario porque tengo que vivir, tengo que comer, tengo que descansar,
tengo que relajarme, la cabeza tiene que pensar en tonterías, en cosas, pero yo no aspiro a eso de, ay, que llegue el fin de semana, porque todo es el fin de semana, todo son las vacaciones. Yo ahora en las vacaciones he tenido una semana en Nápoles y ahora me voy al campo a trabajar, no en el campo, pero a trabajar, a escribir. Es que tú Vale. seguramente no sabes lo que es trabajar en el campo, ¿eh? No, Yo sí. porque de hecho, me han dejado en el jardín, mi cuñado ha dejado una desbrozadora que lo ha arreglado el jardín y él piensa, uno de mis cuñados y mi madre, que yo lo voy a coger. Yo voy a regar, que es Bien, cómodo porque enciendes muy bien. y riega, pero yo cosas manuales muy poquitas. Porque Muy poquito. no pertenece al gremio de los masones Jardineros. No, no. jardineros Yo soy de los. Pero curiosamente, cuando mi padre hacía el jardín, él por ella falleció, y estaban mis cuñados ayudándole, yo era de los que se ponían en una esquina y decía, esto está torcido, esto es más a la derecha. Claro, se acordaban de mí, Tú no de dando, mi madre, porque pero yo siempre he sido así, de los que le gusta ordenar, mandar, organizar, pero no sudar. Pero además, Eduardo, es que tú eres masón de grado 14 y ese que se ocupa de la comunicación, de escribir, ¿no? Ese grado me dijiste un día, No sé, bueno, además soy Mercurio, que es mi nombre iniciático, que es el mensajero. A mí lo que me gusta es eso. Me gusta estar con la cabeza constantemente. Por eso, fijaos, mi padre falleció de Alzheimer. A mí me obsesionó muchísimo toda la enfermedad, porque si pudiera yo elegir, no, no puedes elegir la enfermedad de la que te tienes que morir, pero por favor, nunca que tenga que ver con la cabeza. Porque eso, dejar de pensar, dejar de ser uno, perder los no, recuerdos, además. sí, Bueno, pues lo del campo, el campo es muy duro, sí, pero sí. trabajar es muy duro, pero recoger los frutos es lo más hermoso del mundo, ya te lo digo yo. Y después Hombre, pero para eso tengo un primo que nos trae los tomates. ah, Y entonces dices, qué ricos está. Lo más bueno del mundo es, saben y efectivamente, huelen a tomates, de verdad, ¿no? es que además son tomates de secano, que saben más, Claro. que tienen menos agua. Y yo soy muy agradecido, luego se le agradece lo que sea, se le invita. Pero yo es que he nacido un poco, tengo un aire de señorito, y entonces Poco, señoritos, lo veo, sí, 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 sí. Bueno, pero cada uno cumple su función en la vida y en en la el vida, mundo, y ya está. Yo también conozco el campo y también me he hecho un poco señorita. sí, ah, a mira, mí me gusta, Quiero me decir gusta pues verlo, mira, me gustan las yo no flores. conozco el campo y no he hecho eso y soy señorito. bueno, hay una pregunta que se me queda, Venga, A ver, que ¿qué despedimos? terminamos, porque a ver, vemos esculturas, vemos arquitectura, vemos símbolos y son visibles, ¿no? Pero, Eduardo, ¿y la música? Eh, oh, porque la música, claro, también hay Sí, músicos sí que no masones. hace nada más que abrir, Antonia, no no, hace no, este es otro tema, este sí, no, esto es programa monográfico. Por ejemplo, Mozart, que tengo Haydn, entendido que la eh, flauta mágica y mucha simbología masónica. ¿Cómo la no, percibimos el común de los porque hay mortales? una cosa iniciática, la música te tiene que inspirar y hay que saber también la letra. Bueno, Pero pero si una ópera no y tiene además la música, música está en el templo también. Pero esto es un programa monográfico, porque la música es como la arquitectura, es palabra mayor. La es algo música es sublime, fundamental para un masón. aparte de Pero todo. no una música de acompañamiento, de hilo musical, no, de reflexión. Por Eh, eso, yo soy muy partidario que se use música masónica, y si no se usa música masónica, que sea una música que no tenga letra o que tenga una letra que pueda vincularse con la masonería, o si no, no la tenga. Porque no es una música para distraer momentos de silencio en la tenida masónica. No, no. Tiene que ver con la iniciación, etcétera. Y está Sibelius, hay muchos, es decir, pero eso es tema monográfico. Ya bueno, tenemos la no, izquierda, la masonería, la música, dos, tres, tenemos el tres. socialismo Tenemos también, historia, acuérdate. historia del socialismo, la leyenda negra de la masonería, que eso es muy esa es interesante, otra. Esas, Más sobre ciudades que nos han quedado, luego y la no van a música. decir, hombre, habláis de ciudades y solo os Hombre, centráis en una, en Washington. no, pero hemos hablado también de Bueno, Barcelona, bueno, de... pero yo creo que las personas que entran en el programa lo que les gusta es el dinamismo. Y supongo que tienen todas tienen símbolos comunes, te ¿no? aseguro que sí. Y sabes una de las cosas, Eduardo, que no sé si es por suerte o por desgracia, se fijan más nuestros oyentes en los últimos 15 minutos, que es cuando aceleramos, es que es cuando se pone a lanzar preguntas a diestro y siniestro, Antonia. El interrogatorio. No, En- pero tenéis muchas visitas que yo os espío. Ya, Y hombre, yo también te a espero a ver, ti en el Instagram. iba a decir una cosa, no sé si es un sacrilegio. ¿Tú no se espías porque eres masón o...?
Eh, no, Ah, yo sería vale, porque a mí me gusta saber. vale. Yo cuando no, no he ido a otra serie de programas porque a mí me gusta la seriedad y algunos programas como con este formato y demás buscaban una confrontación con personas que no eran más. Y yo por ahí no voy a entrar porque eso se manipula. Sabéis que en la red se manipula. Vosotros tenéis una fama de seriedad dentro de lo jovial, de lo didáctico y pedagógico, y no hay ni intolerancia ni dogmatismo. Y Es eso verdad, es. eso es Ni verdad. estáis buscándome las castañas para que yo diga lo que no tengo que decir, lo que luego me voy a arrepentir, etcétera. Y eso para A mí es un placer nosotros, enorme. como librepensadores, nos gustan las personas. Eso El es. conocimiento y las personas. Lo demás en este programa no tiene cabida. La La vida. confrontación para otros, la mala política para otros, la mala historia para otros. No, no, no lo siento mucho, pero lo voy a decir porque la idea del programa era el conocimiento y el conocimiento venga de donde venga. Y hoy te tenemos a ti, mañana tendremos a un templario, luego tendremos a lo mejor un jesuita, vete a saber. Claro, Cada claro, uno expondrá desde su punto claro, de vista claro, de efectivamente. educador lo que quiera dentro del programa bueno, pues de una manera amena, didáctica, sí. Y yo no sé si cambiar el programa que te he dicho y en vez de poner, hablamos de masonería en general, pues pondremos charlas con Eduardo Montagut. Y como yo luego me encargo también Las vespertinas. Ay, mira, pues oye, sí que colaboro en un programa de radio y he descubierto que lo que más me gusta es lo de la radio y lo de todo este tipo de cosas, pero además yo ya me encargo de difundir el programa cuando salgo yo por todo el mundo y Es porque verdad. ya sabéis que os levantáis por la mañana conmigo y os acostáis conmigo por la noche. Es Eso verdad, es verdad. Bueno, lo que está claro es que Eduardo Montagut no ha venido a hablar de sus libros, pero nosotros queremos que se hable de sus libros no, porque, Hombre, a ver, porque que son muy son interesantes. muy interesantes. Entonces, vamos a recordarlos. El a último, ver, el Trata penúltimo, una historia historia contemporánea de Italia sí, de desde la unificación. Y de- fijaros, me han puesto una frase de Garibaldi que dice, yo esto no lo he puesto, la patria no es una bandera, es el pueblo, dice. Qué curioso, estamos en una época. sí, Y luego la lucha de banderas. este, La este, historia del este está, este socialismo. está dedicado a Pablo Iglesias Pose porque recordar que este año hace 100 años que murió. Ah, bueno, ah, al abuelo. El abuelo. Te voy a sacar una biografía especial pronto. Ya digo, hay cuatro o cinco. Si se pone Eduardo Montagut en el Google y se pone Amazon, ahí los tengo todos. Muy No bien. sé si Y este es el que vamos a dedicarle un monográfico del programa. perfecto, Ahora. perfecto, que perfecto. no os pase nada, yo estoy capaz de ver. Y que sepan todos los oyentes y todos los asistentes y todos los que ven este programa que no cobro un euro, ¿eh? Ah, Por venir al programa. no, 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 Ah, en no, no, absoluto. no, 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 no. Para decir, No hay presupuesto. Mira, cuando hacíamos radio ya nos costaba sacar presupuesto para algunas cosas de este tipo. Ahora no hay. Somos pobrecitos, somos de a pie. No, y te agradecemos que vengas sin cobrar. Y nadie nos yo, pide que promocionemos los libros de nadie, de ningún invitado. no, yo, ni mucho menos, por Creo Dios. que No, es no. Y una además, justa y, correspondencia de que nos dediquen su tiempo y nosotros y voy a promocionar libros aprovechar para que decir. además son Voy a interesantes. decir otra cosa, A ver, Antonia, de que cuando promocionamos a algún escritor o hablamos de algún libro, no estamos a sueldo ni de de ninguna. editoriales ni de No, al revés. Nosotros nos enteramos de los libros, normalmente los investigamos un poquito como tú haces, y si nos gusta el tema y la persona, pues lo lanzamos. Y ya está. Y entonces continuamente nos están llegando, pues mira, desde que empezamos el programa, eso va en aumento, pero tiene que sugerirnos algo a nosotros. Tenemos claro. que ver que haya un mínimamente conocimiento para promocionar ese libro pues a la gente Y que los nos libros sigue. nos van a echar de casa, por Dios. Sí, o se va a hundir Yo la casa. también. Vivo rodeado. Sí, pero yo creo que, mira, Humberto Eco tenía razón. Decía cuando, es que usted ha leído todos los libros que tiene aquí, él decía, qué curioso, y me llamó la reflexión, dice, es que no hay que leer todos los libros que uno tiene,
Los libros te acompañan. Es decir, hablaba de los libros, hay que leerlos, claro, por supuesto, claro, que Humberto Eco, pero que la gente que no lee libros no entiende que hay veces que todos los que tienes no los has podido leer y los tienes y para mí son muy útiles porque a lo mejor no los leo en el momento y luego estoy escribiendo una cosa y digo, anda, si tengo este, además te acompañan, los libros te acompañan. Es verdad. Son seres espirituales en Sí, letras. Completamente de acuerdo contigo. alguien dijo que tenemos la casa donde tenemos los libros. Sí, Y es verdad. Claro que hay gente que como no tiene libros, igual no tiene casa, ¿no? también. Y otra cosa muy importante, estos que tienen los despachos, no lo voy a enseñar porque es tremendo, todo ordenadito, y digo, aquí nadie trabaja, aquí nadie lee. Un buen despacho tiene que tener un cierto desorden controlado por ti, Sí, con papeles. eso es verdad. Cuando salimos así con algún escritor y tal, y esta librería que ven aquí no es nuestra, porque la nuestra algún día la sacaremos. eh, eh, lo que yo me fijo es que está todo ordenadito, no me gusta. Tiene que estar todo lleno de papeles, mezclado, Pues porque ya, es señal aquí de que disfrutarías. de que hay vida, ¿sabes? Dentro de No, los pero libros. las personas que entrevistamos nosotros normalmente la tienen revuelta como nosotros. Exacto, por eso, Yo porque la hay vida. tengo, yo Porque la tengo ahora mismo, estoy viéndola con fotos, mis coches de los años 30 que soy coleccionista, fotos de cuando era joven y guapo, la impresora, la otra pantalla, libros y libros. Bueno, Bueno, muy bien, lo dejamos los aquí, libros los Eduardo. dejamos, ¿Vale? Eduardo. perfecto. Que Nos, descanses nos en volvemos a ver. que descanses en el campo y nos volvemos a ver con Nos otro. vemos y Escribe, gracias a pero no, vosotros. escribe, pero no trabaje mucho, ¿eh? Sí, el Vale, Escribe más para el cielo, que no para la tierra. te quiero para la tierra, efectivamente. Muy bien. Cuídate, gracias, Un amigo. abrazo. Hasta Gracias. luego, Luis. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.